Deseo explicarles qué es lo que va a contener dicho resumen, ¿verdad? Y también desearía saber cuál fue el último ejercicio que hicimos la semana pasada, o hasta dónde llegamos. O si dimos algún ejemplo, o qué fue lo que hicimos. Ajá. Vimos el ejemplo 25.2 de movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. Ah, para dos placas paralelas. Sí, cabal, exactamente. Ah, ok. Bien. Entonces, bueno, creo que lo que vamos a hacer es, eh, voy a darle una lectura a los ejercicios rápida y vamos a comparar los ejercicios que necesitan desarrollar para su examen. Ni modo, vamos a tener que hacer el examen domingo en la tarde, porque, bueno, también los otros chicos de la mañana lo solicitaron domingo, aprovechando que estas semanas son de parciales y no hay actividad de laboratorio, entonces tienen todo el sábado y parte del domingo para estudiar, y eso creo que es una buenísima idea, ¿verdad? Por otra parte, me interesa muchísimo que ustedes sepan o estén conscientes cuáles son los ejercicios que deben de realizar. En realidad no, o sea, no es mucho, ¿sí? No es mucho, pero para que no salgamos afectados o sorprendidos en el parcial, pues vamos a hacer un repaso de los únicos dos ejemplos que hay, y con las únicas formulaciones que hay, que son bien básicas. Nos vamos a ir a leer los ejercicios, los ejemplos, y luego pues en unos minutos estará el link disponible para el resumen técnico. Este resumen técnico no es obligación, en el sentido de que ese es tu registro de clases, y cuando hablo de resumen técnico es que ahí debe de aparecer la clase, el resumen del libro, las anotaciones que hacemos acá en clase, los ejercicios que amplificamos o desarrollamos aquí. Se han dado cuenta que los ya cuando lo desarrollamos completamente son muy largos, como aquellos que planteamos de fuerzas eléctricas entre barras, o los últimos que hicimos de ley de Gauss, pues también había que amplificarlos. En este caso, como es un único concepto nuevo que aparece para la diferencia de potencial y potencial eléctrico, pues de ahí es lo mismo todo. Es la misma teoría y es un conocimiento ya que tendríamos que tener. Bueno, vamos a ver. Yo tengo listo aquí los ejercicios. Por suerte, ahorita estoy en la aplicación, me logró abrir la aplicación, así que si vemos algún video, pues segurísimo que van a escuchar el sonido. No sé quién lo descubrió, pero no se puede compartir sonido, bueno, o yo no puedo cuando lo hago desde la aplicación de Teams, pero hoy sí. Bueno, espero que ya esté la pantalla, ya mira la pantalla. Sí, número. Ok, muy bien. Vamos a repasar este ejercicio, de los ejercicios, de los 9 ejercicios que vamos a revisar ahora, los vamos a leer. Los 3 son donde solo se aplica esta fórmula, entonces debemos de saber un poco más sobre las baterías. Y bien, creo que, no sé si la semana pasada grabamos estos ejercicios. Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces no va a haber necesidad de grabar ahora. Solo vamos a hacer unos comentarios adicionales. Yo estaba recordándome de un concepto que es muy importante para ustedes, que es la curva de carga y descarga de baterías, y un concepto de tiempo que se llama amperios hora. Les digo que es un concepto de tiempo en el sentido de que vamos a aprender cómo uno juega con los valores nominales como amperios hora para saber, para justificar el uso de una batería, para dimensionarla
para saber qué conexiones hacer, ¿sí? Y pues tener una idea de cuánto tiempo puede durar una carga de una batería, ¿verdad? Bueno, para hacer un repaso rápido, esta formulación que aparece acá, que campo eléctrico es igual a la diferencia potencial sobre la distancia, esta fórmula no está en resumen técnico. Yo estaba revisando y en realidad el concepto viene de por acá. Hay que saber más o menos de dónde viene. Ven, el concepto viene desde acá, ¿sí? En este sector del código, les decía, en este sector de la clase, del resumen, aparece la justificación de esa particular fórmula. Porque dice, ya que el potencial eléctrico es una medida de la energía potencial por unidad de carga, ¿sí? Energía potencial por unidad de carga, y las unidades del sistema internacional, tanto el potencial eléctrico como la diferencia potencial es joules por cada coulomb, que se define como volts, ¿verdad? Entonces, si un voltio es la energía de un joules por cada coulomb, es decir, se debe realizar un joule de trabajo para trasladar un coulomb de carga. Y claro, un coulomb de carga es muchísimo, a causa de una diferencia de potencial de B. Esto es muy importante. Cuando uno mira una batería, o bueno, en este caso yo te podría decir una batería de carga, ¿sí? Vamos a ver una imagen para no estarnos imaginando. Bueno. Vale. No sé si le doy, bueno, quiero estar bien, si puedo ver la imagen. ¿Está bien? Okay. Vale. En esta batería, dice batería libre de mantenimiento, hidrómetro. Dice, las características son 12 voltios, 80 no sé qué, y 600 A. A ver, ¿alguien del grupo quisiera leerme qué características son? César. Dime. 80 amperios hora y 600. 80 amperios hora y 600 amperios. Ok, perfecto. El concepto más importante acá, bueno, pero los tres son importantes. Por ejemplo, una vez, si vos estás con tu familia o vas de viaje, y no es necesario que seas ingeniero como para decir, hey, fíjate que la batería se dañó del vehículo, anda a comprarme una batería. Entonces, cuando vos vas a comprar la batería, tenés que decir algo al de la ventana o el que te va a atender. Entonces, los vehículos por estándar, pues, al menos lo que yo conozco, la batería es de 12 voltios, pero hay una característica variable en esos 12 voltios, hasta en el precio, ¿verdad? Te dicen, ¿de cuántos amperios? Ok, entonces, el problema de estos amperios, que aún aquí está muy raro, es de que no significa que le podés exigir a la batería esa cantidad de amperaje, porque las baterías, bueno, si la querés usar bastante tiempo, porque las baterías, vamos a ver otra que está, siento algo raro en ese valor, porque las baterías pueden mantener esa capacidad de carga o esa capacidad de amperaje durante poco tiempo. ¿Sí? Ahorita estoy buscando más baterías, una imagen que aparezca que sea bonita. Lo más bonito de todo es que la unidad que vamos a conocer, bueno, vamos a ver la de Bosch, es esta unidad de amperios hora. Es una multiplicación de amperaje por tiempo, Entonces, vamos a suponer, en realidad no es una relación lineal, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, pero es un buen experimento, es un buen ejercicio. Por ejemplo, si a esta batería, y a priori te digo, no funciona así porque es una curva y es una inversa. Si a esta batería le conectas una carga que te exija, por ejemplo, un amperio,
esta tabla te está diciendo que si la batería, si la carga, el foco, o no sé qué que vas a conectarle, si le exigís un amperio, en teoría, bueno, ¿cómo sería? Idealmente, la batería se podría mantener eh, entregándote un amperio durante 60 horas. Eso es en teoría. Porque ya vamos a ver algo muy importante que son las curvas de trabajo, las curvas de carga y descarga. El problema está que a medida la batería se va descargando, la diferencia de potencial va bajando. Uno puede decir, no, si esa batería es de 12 voltios. Sí, pero cuando está en un nivel, existen unas curvas donde ella se mantiene a 12 voltios. Luego de un rango o de un valor mínimo de carga, ella no es capaz de mantener esos 12 voltios. Varía, ¿verdad? Entonces, por eso que las curvas, los diseñadores de la batería las ponen a prueba y ahí verifican en cuánto tiempo logra ofrecer esos amperajes que un vehículo, por ejemplo, le va a exigir. Lo curioso del caso es que los vehículos están entregando carga y al mismo tiempo la batería está consumiendo carga. Entonces es muy importante comprender esos ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a escribir curvas de baterías. Okay. Vamos a ver la curva. Ok, mira aquí. Qué bueno. Ahora nomás me puse de nuevo. En realidad, estos temas son complejísimos porque vos podés hacer un doctorado, o sea, un PhD, un Philosophical Doctor, un Master of Science, un Master of Engineering, o sea, un Máster en Ingeniería, un Máster en Ciencias, y podés hacerlo en el estudio de baterías. Ahorita hay un montón de becarios estudiando esto, porque la gente está generando nuevos algoritmos, ¿verdad? Cuando vos a un sistema lo vas a hacer híbrido, que es eléctrico y a veces por gasolina, los procesos de carga y descarga de la batería son muy complejos. Entonces, la gente está trabajando en nuevas formas de acumulación de energía. El estudio de las baterías para predecir el comportamiento. Porque ¿dónde más hay baterías? Nosotros lo pensamos que en los vehículos, ¿verdad? Pero en los laboratorios, en centros de cómputo avanzado, ¿sí? Los sistemas de respaldo, todo tiene monitoreado, ¿verdad? Y depende del comportamiento de la carga, así es como responde la misma. En esta curva que está aquí, dice, estos son los niveles de amperios. Aquí dice corriente, dice corriente amperios. 0.25, 0.50, 0.75, 1 y 1.25 amperios. Aquí está la mano. Mira qué bonita es esta. Y son muy raras en la realidad. La curva te está diciendo, ok, puedes exigirle un amperio de trabajo al sistema. Pero si les pides un amperio de trabajo al sistema, lo máximo operatividad que vas a tener son 1.3 horas. ¿Ok? Si le exiges la mitad de carga, o sea, 0.5 amperios, es muy probable que la batería te aguante 2 horas manteniéndote ese amperaje. Ahora, si la carga baja, ¿sí?, al punto en que le exigís menos de 0.25 amperios, mira cuánto tiempo es. Más de 3 horas. ¿Sí? Entonces es muy importante. Uno dice, ay, las curvas f de x igual 1 sobre x. ¿Para qué todavía sigo esperando en qué momento voy a utilizar la función y igual 1 sobre x? Todavía estoy esperando. Pues mira, aquí está, papá. Lo que pasa es que uno anda por el mundo con la boca abierta y uno no se imagina que en el vehículo esta curva predice cuánto tiempo vas a tener la suficiente energía acumulada para mantener el sistema. Y es en esta parte del amperaje. Ahora, los rangos de voltaje, ¿sí?, también están en función de cuánto está exigiendo.
Entre más rápido te acabes la carga, el sistema baja. Y ahora existe otro concepto más importante, que son los conceptos de... Esta está más bonita. Son los conceptos de memoria de las baterías. Yo antes no lo entendía, pero le dicen a uno, hey, nomás llegue con su teléfono, del vendedor, ¿verdad? Te dice, cuando llegue ahí a su casa, póngala a cargar al menos 48 horas. Y yo me pregunto, ¿por qué voy a poner a cargar tanto la batería? ¿Sí? Y es porque depende de las baterías. Ellos tienen algo que no es una memoria, pues, pero en realidad si el sistema no lo cargas a su valor nominal, a su 100% de carga, increíblemente, internamente, el material se adapta al nivel de carga en que lo mantuviste y el que le exigiste. Y cuando intentas cargarla otra vez al 100%, ya no te carga al 100%. ¿Sí? Por el mal uso de una batería. Aquí podemos ver otra curva y otra vez aparece que la curva de la corriente es una inversa también, ¿verdad? Aquí está parte de los porcentajes de carga, cómo se comportan los voltajes en las celdas, ¿verdad? Dice que el rango de la carga es un column acumulado, ¿verdad? Y bueno, y la capacidad de carga, los porcentajes. Muy bien. Otra vez aparece el tiempo, ¿verdad? Aquí podríamos pasar, podría ser una clase completa de almacenamiento, ¿verdad? De almacenamiento de sistemas. Vamos a ver. Hidrógeno, por ejemplo. Para que ya pasemos de estar pensando en vehículos, ¿okay? Hablemos de baterías de hidrógeno, toda la verdad, cómo funciona la pila de combustible. Vamos a ver cuánto dura este video. Dura mucho, se mira muy bien. ¿Se escucha el sonido? ¿Chicos? Sí, se oye. Te escucho, ingeniero. Bueno. Aquí se le encendió el micrófono, ten cuidado. Estamos viviendo una cumbre del clima más y como las anteriores está condenada a ser una más sin dejar rastro de cambio. Y esto por el escaso o nulo compromiso de los 4 países más contaminantes del planeta: China, Estados Unidos, India y Rusia. Pero si hay un punto en el que gracias a las empresas privadas todo el mundo parece estar de acuerdo, es en la sustitución de los actuales vehículos a motor. Pero también el discurso del coche eléctrico, tal y como está concebido hoy en día por los grupos de presión, parece estar condenado a ser un fracaso. La tecnología eléctrica en la movilidad no puede estar basada en baterías tal y como nos las están vendiendo. La tecnología eléctrica estará basada en el hidrógeno líquido, en la conocida como pila de hidrógeno o pila de combustible. Y esto ocurrirá no por un motivo ecológico, sino por un motivo económico. Será porque permite la sustitución de los actuales derivados del petróleo sin hundir la economía. Analicemos someramente la situación actual. Permíteme, creo que es demasiado... no es tan técnico esto. Vamos a ver esta. Y de la Politécnica de Valencia. Hola a todos y bienvenidos a este módulo 2.2 en el que vamos a estudiar cuáles son los componentes básicos de una pila de combustible. Como ya sabéis de otros módulos de este curso, una pila de combustible no es más que un sistema electroquímico que permite obtener energía eléctrica directamente a partir de la energía química contenida en los compuestos que participan. Pero para obtener esa energía es imprescindible que las reacciones parciales de oxidación y de reducción tengan lugar en sitios distintos de la pila para que exista un flujo neto de electrones a su través. Así pues, tenemos que proveer el sistema, la pila, de lugares, de sitios donde tengan lugar las reacciones de oxidación y de reducción de forma separada. El lugar donde sucede la reacción de oxidación se conoce como ánodo
y el sitio físico de la pila donde tiene lugar la reacción de reducción es el cátodo. Aquí podemos ver un esquema de las dos reacciones y de la reacción global. Para asegurar que no existe contacto físico entre ambos lugares, entre ambos sitios, se ha de disponer de un electrolito que va a separar el ánodo del cátodo. Este es el esquema general de una pila de combustible que trabaja oxidando hidrógeno con el oxígeno del aire. Como podéis observar, el combustible entraría por el ánodo, donde reaccionaría, donde perdería los electrones que fluirían a través de un sistema de recepción hasta el cátodo, en el cual el oxígeno del aire aceptaría esos electrones y se reduciría, produciendo agua, además de calor en la reacción, y electricidad precisamente por el paso de electrones. Es importante observar también que existe un flujo de otras especies cargadas a través del electrolito. Así pues, en este tipo de sistemas se producen o tienen lugar tres tipos de fenómenos de transporte que son fenómenos además complejos. Tenemos por una parte los transportes de materia, es decir, el transporte o el flujo de materia a través de la pila, los transportes de carga, porque existen especies cargadas que atraviesan ese electrolito que hemos llamado de una parte hasta otra de la pila, y por otra parte tenemos también fenómenos de transporte de energía, ya que, como veremos más adelante y en otros módulos, existe esta reacción electroquímica es exotérmica y por tanto produce energía, produce calor. Bueno, ahí se lo voy a dejar para que lo miren. Es muy bonita esta parte. Les muestro esto del hidrógeno porque eso es ya lo que está ya trabajando en muchos laboratorios, en vehículos, y aquí, como te repito, hay, bueno, creo que aquí sale mucho mejor explicado porque tiene dibujitos. Vamos a ver esto. CITEDEF, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Laboratorio Pilas de Combustión a Hidrógeno. El desarrollo nacional de una fuente de energía a base de hidrógeno aportará una nueva fuente de energías limpias y renovables. La pila de hidrógeno genera energía eléctrica a partir de una reacción química. Es un dispositivo que no requiere ser recargado. Funciona de manera sostenida en tanto se le suministre hidrógeno y oxígeno. Esta pila está formada por un conjunto de celdas apiladas. Cada una posee un ánodo y un cátodo, separados por un electrolito que facilita la transferencia iónica entre los electrodos. El hidrógeno que llega al ánodo catalizador se disocia en protones y electrones. Los protones son conducidos a través de la membrana al cátodo. Debido al aislamiento eléctrico de la membrana, los electrones están obligados a viajar por un circuito externo liberando energía. En el catalizador del cátodo, las moléculas del oxígeno reaccionan con los electrones y protones formando agua. La energía química almacenada en el enlace hidrógeno-hidrógeno se transforma en energía eléctrica y vapor de agua. Este proyecto es financiado a través de un programa del Ministerio de Defensa. Las energías limpias son un fuerte aporte a la preservación del medio ambiente. El único residuo de este tipo de generación de energía es vapor de agua. Las experiencias con pilas de hidrógeno. Bueno, entonces, para que miren que el concepto de baterías y generación es mucho más complejo. Y pues ahorita tenemos el problema de los materiales y la acumulación de los materiales por parte de todos los países del mundo. Se han comprado islas enteras por si los países, los investigadores saben que en cierta isla hay materias, hay tierras raras, que hay silicio, germanio, fósforo, y bueno, y otros materiales más comunes como aluminio, todo eso, pues ya están casi todas compradas, todos esos terrenos, ¿verdad? Ya las compañías están haciendo pedazos del Amazonas, ¿verdad? Por sus procesos de minería. No sé si darle gracias a Dios, porque nosotros en El Salvador no tenemos mucha minería, pero hay minería,
¿verdad? Unas más legales que otras, pero sí hay explotación. Pero no tenemos materiales así como Bolivia, por ejemplo. Si nosotros vemos el problema que está Bolivia ahorita con el litio, creo que hay bueno, vamos a ver de la del W. ¿Qué vamos a dejar para las futuras generaciones? Al pie de los grandes volcanes andinos, a 3.600 metros de altitud, se encuentra el metal más liviano de la Tierra y actualmente el más codiciado. Pánfilo Huaylas aspira a beneficiarse del tesoro de litio que esconde el Salar de Uyuni, cuando su explotación a gran escala llegue a este rincón de Bolivia. Necesitamos que llegue a todos los municipios circundantes a esta cuenca evaporítica y que todo el pueblo boliviano se beneficie. Huaylas lidera la comunidad de Río Grande, un enclave de 2.000 habitantes a orillas de este salar. Hasta ahora se ganan bien la vida gracias a la explotación del borato de sodio, pero ahora tienen los ojos puestos en el litio. Los geólogos estiman que el Salar de Uyuni alberga las mayores reservas de litio de todo el planeta. Ya se construyó una planta piloto y los planes están trazados. El gobierno boliviano quiere aprovechar la tendencia a la electromovilidad para conducir al país a un futuro próspero. Eso bajo una premisa. El litio no solo se exportará, también se procesará en Bolivia para la fabricación de baterías. Una industrialización gracias a la creciente demanda de oro blanco. La diferencia con el Cerro Rico es que esta vez este producto ha de servir para mejorar las condiciones de vida. En 2010. Bueno, ya tuvimos un tiempo de relajación. Todos sabemos que lo que aparece ahí, algunas cosas son mentiras, ¿verdad? Las compañías, a alguien del gobierno, aunque sean los ministerios de ciencia y tecnología, los medio ambiente, hacían que soy extraño, ojalá nadie esté grabando, pero yo considero que es así. Lo que hacen es dar pagos, ¿verdad?, a la gente que firma los proyectos, pasando por encima del costo cualquier proceso de seguimiento medioambiental, y pues empiezan a llevarse no podemos hablar ni por toneladas, sino que por miles de toneladas, ¿verdad? Y todo ese dinero se va, solo unos pocos se ven beneficiados, pero es horrible, ¿verdad? Y pues en esto está China, y toda la parte de Asia, que es donde se fabrican donde están las fábricas de las empresas europeas, están ahí por la mano de obra barata. La investigación se hace en Europa o Estados Unidos, pero las plantas se instalan en países pobres como nosotros, ¿verdad? Si les muestro esto, porque les aseguro que si alguien se interesara en estudiar esto, independientemente de si es ingeniero de sistemas, si es industrial, mejor, pues controles de calidad, eficiencia energética y eléctrica, no se digan. No pensemos que en la batería como este ejercicio que estamos viendo, ¿verdad?, sino que pensemos que hay una ciencia completa atrás de eso. Bien, entonces hoy que volvemos al ejercicio, ya sabemos un poco más de lo que estamos hablando. Recordamos que un voltio es un joules por coulomb, ¿verdad? Entonces, nuevamente lo que encontramos es que si sustituimos sus equivalencias, si un voltio es un joule por coulomb, pues, a sustituir las unidades del sistema internacional podemos llegar a la conclusión de que el campo eléctrico, que antes para nosotros era campo eléctrico, fuerza por unidad de carga o Newton Coulomb, ahora el Newton Coulomb se convierte en voltios por metro. Entonces,
La fórmula que está aquí implícita es aquí. Y esto. Aquí la fórmula es campo eléctrico igual voltaje sobre distancia. Repito, campo eléctrico igual a voltios o diferencia potencial por unidad de distancia. ¿Sí? Por eso que de repente uno dice, ok, por lo tanto el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio en función de la posición del potencial eléctrico. Una unidad de energía comúnmente utilizada en física atómica nuclear es el electronvoltio, ¿verdad? Se define como la energía que un sistema carga-campo gana o pierde cuando se desplaza una carga de un elemental, de un electrón o protón, a causa de una diferencia potencial. Y ahora aparece la misma fórmula, pero invertida. Aquí dice que un voltio es un joule por coulomb y pasamos a multiplicar la carga, ¿sí? Los coulomb, la carga pasa a multiplicar el voltaje, y ahora la energía se puede medir como un electronvolt, ¿sí? El electronvolt se relaciona con el joule de esta manera. Un electronvolt, o sea, un voltio, o una diferencia potencial de un voltio, está impulsando o acelerando una partícula con una carga elemental de 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, esta formulita, que no está implícita aquí, es la que se utiliza en el otro ejercicio de campo de partícula cargada que vamos a revisar para después irnos a ver los ejercicios propuestos. Bueno, entonces aquí dice un coulomb igual a un voltio por metro, o sea, campo eléctrico es igual a diferencia potencial sobre distancia, y de esa formulación aparece el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial sobre la distancia. ¿Quién lo diría, verdad? Esta fórmula no aparece en todo el camino. Ha sido deducida basada en ese texto que está ahí. Si recordamos, cuando hablamos de concepto de diferencia potencial, tenemos que ser muy claros que es diferencia potencial porque es una resta. Así, aquí en esta batería, en este borne positivo pueden haber 24 voltios y en este borne con menos potencial eléctrico pueden haber 12. Entonces, la diferencia de potencial es 24 voltios menos 12 voltios. Claro, ¿cuánto da eso? 12. Ah, ok. La diferencia de potencial es 12. Perfecto. Aquí en este borne, en ese conector pueden haber 6 voltios y en este conector con respecto a un marco de referencia 0 pueden haber menos 6 voltios. Si yo mido el potencial eléctrico de este borne con respecto a 0, o sea, con respecto al esqueleto, a la carcasa de un vehículo, por ejemplo, aquí van a haber 6 voltios con respecto a la carcasa del vehículo. Y cuando conecto este borne y lo mido con el multímetro con respecto a la carcasa, aquí hay menos 6. Cuando hago la diferencia potencial sería 6 menos 6. Entonces, menos por menos da más, 6 menos 6 es 12 voltios. Ese es el concepto de diferencia de potencial que estuvimos repasando la semana pasada. Bueno, al finalizar... El delta. Eso significa delta 1, un delta, ¿verdad? Y por eso es peligroso a veces cuando estás trabajando con bancos de baterías, ¿verdad? Recordemos que ahorita que vienen ya ya están, no es que vengan, sino que ya están las energías renovables, o energía, o extracción de energía por medios renovables, aparece otro concepto de eficiencia energética, que mucho más, por ejemplo, para nuestros países en vías de desarrollo, que no existe investigación como tal, o no existe una fuerte inversión en investigación, porque si se dan cuenta, pues, bueno, yo no he visto laboratorios grandes de investigación. Hay de aplicación, hay de ciencia aplicada. Cuando hablo de ciencia aplicada es que yo tenga la plata como para comprar, bueno, a mí me gusta la robótica, por ejemplo, no soy experto, pero me gusta. Y a bajo nivel, no tampoco robótica muy compleja. Ya te voy a enseñar unos videos de robots de lo más complejos que hay. Pero suponete, vos tenés un laboratorio de investigación y vos decís, no, yo voy a invertir estos $100,000, que para conceptos de investigación, $100,000 se te va rápido, pues, solo en el montaje, en la instalación. Y vos decís, ¿qué vas a hacer? ¿Ciencia aplicada
o vas a hacer un show mediático. Ah, voy a comprar 5 robots, cada robot de $15,000. Ajá, ¿y qué vas a hacer con ellos? No, pues sí, ponerlos a que funcionen y que muevan cosas, que cocinen. Ah, qué bonito tu concepto de investigación. Pero si yo vengo, si alguien viene y dice, no, hagamos un laboratorio especializado en el estudio de pilas de combustible. Y esos $100,000, claro, cuando la gente viene y mira proyectos de ese tipo, como no es un show mediático, sino que es investigación pura, es matemática y ciencia, pues lamentablemente los países, al menos en la región centroamericana, pues, no apuestan a eso. Pareciera que esos temas durante años les pareció aburrido, porque en cierta forma, cuando ya estás trabajando ahí, pues no se mira tan dinámico la cosa. Entonces, muchos de nuestros países quedaron atrás, porque cuando se les solicitó o se les advirtió que esos temas eran importantes, dieron más importancia al show. ¿Ya? No es lo mismo que veas un par de compañeros trabajando con química, con electricidad, con bancos de baterías, materiales, buscando nuevas formas de acumulación de carga, eso es muy importante, que ver un par de robots ahí dando vueltas y haciendo maniobras. Aunque no entienden exactamente, o nunca entendemos exactamente cómo funcionan, solo nos volvemos consumidores de ciencia, somos consumistas, pero otros países no se lo tomaron a broma. Y lo complejo del caso es que la gente que no entendemos nosotros los mortales, ¿verdad? Que las energías renovables, todo es un juego, o sea, todo es un equipo completo. Tener las fuentes de energía renovables, los extractores de energía renovable, podemos mencionar sistemas aerogeneradores, marítima, podemos generar por combustible por pellets, por ejemplo, con calderas, los típicos paneles solares, y de repente aparecen pilas de combustible de hidrógeno. Pero cuando están trabajando, la investigación consiste en poner a trabajar a todos cuando es necesario, ¿sí? Porque los sistemas, la generación de energía no es constante. Por ejemplo, un aerogenerador, cuando hay viento, pues se le está generando, valga la redundancia. Pero cuando cae el viento, pues lógicamente la generación baja. Entonces, tenés que imaginarte una curva de generación. Entonces, tenés que tener un sistema de acumulación de carga, acumulación de energía, para responder en el caso que cuando te solicitan carga. Y cuando te empiezan a solicitar carga, en la que empiezas a sufrir es donde estás acumulando la energía, porque uno lo que hace es acumularla para que la salida de voltaje sea casi constante. Y en esos bajones, ¿sí? En esos valles que hay ahí de generación, tenés que utilizar otra fuente alternativa y paralela de generación para que el sistema se mantenga. Ahorita en el país, pues tenemos una mezcla más o menos. Tenemos la parte esta que no es nuestra, pues, que es lamentable, la parte esta de los ausoles, no sé cómo se llama. La parte del vapor, ¿verdad? Pues para todos sabemos perfectamente que eso hace tiempo se vendió. No es yo que yo sepa, no es del país, pero una personita por ahí, de un gobierno por ahí, firmó y pues, si se vende como que fuera nuestra, pero yo creo que es una compañía más privada que pública. Teníamos geotérmica, que no sabemos ni cuánta capacidad instalada hay, y pues se puede generar más. Tenemos solo la parte esta por búnker, ¿verdad? Por combustible, que son todas las empresas como Talnique, las otras empresas que vienen de gas, ¿sí? Ya se está haciendo un proyecto en Acapulco, no sé quién tiene conocimiento del proyecto, de Energía del Pacífico. Y creo que hay uno que otro, yo no he visto, si entro, bueno, hay unos proyectos de paneles solares también, de parques solares. Y entonces El Salvador, así como un laboratorio
así como en un laboratorio tenés hidrógeno, tenés unos paneles, tenés aerogenerador, tenés calderas para quemar peles de madera u otro material, el sistema de control para la hibridación de todos los sistemas es complejísimo, porque tenés que controlar y tenés que monitorear la carga en tiempo real y tomar decisiones de quién entra y quién sale a generar. En las noches, en el país, ahorita hay una lucha de quiénes entran a generar y qué tipo de energía son las que generan, ¿sí? Cuando hay tiempo de sequía, pues estas compañías que generan basado en combustibles fósiles se frotan las manos, pues. Pero cuando hay exceso de agua y cuando hay ese exceso de oferta y toda Centroamérica, aunque está interconectada, pues tienen exceso de energía de este tipo, pues las demás compañías que están aquí y las que se están creando, no se les puede consumir, no se les puede entrar, que entren en líneas. ¿Por qué? Porque hay un exceso de oferta, ¿sí? Entonces, todo eso que te estoy diciendo, en todo esto tiene que ver mucho la parte en los laboratorios, tiene que ver mucho la parte de un buen sistema de acumulación de energía, ¿verdad? Y la selección del tipo de batería y un montón de cosas. Bueno, entonces, como resumen, el campo eléctrico es diferencia potencial sobre distancia, y pues solo se sustituye el voltaje y la distancia entre las placas paralelas, y ahora ya no da 4 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, sino que da 4 por 10 a la 3 voltios por metro. Bien, revisamos este ejercicio también, y de las fórmulas que más se utilizan es, si allá el campo eléctrico era diferencia potencial entre distancia, ahora la diferencia potencial es campo por distancia. Recordemos que cuando yo estoy cerca de la placa que tiene mayor potencial eléctrico, yo tengo velocidad cero, ¿sí? Este ejercicio lo repasamos la semana pasada, pero ya bueno. Entonces, este protón que está aquí, creo que es un protón, tiene la capacidad de direccionarse y alinearse con el campo. O sea, toma la línea de acción del campo eléctrico y el sentido. Por eso que este protón, estando en el punto A, empezará a desplazarse hacia abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí arriba tiene velocidad cero. Entonces tiene energía cinética cero, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ah, sí, tiene energía cinética cero, pero tiene energía potencial eléctrica, ¿sí? Pero cuando se empiece a desplazar y empiece a ganar velocidad, se va alejando de la placa con mayor potencial eléctrico. Por lo tanto, va a existir una diferencia de energía potencial eléctrica. Por lo tanto, antes tenía muchísima energía potencial eléctrica y ahora que se desplazó, sí, muy galán, va corriendo, pero ya cuando está cerca de la placa que tiene menor potencial eléctrico que la de arriba, pues su potencial eléctrico, su energía potencial eléctrica baja. Por eso que se dice que pierde energía potencial eléctrica. Y el signo menos que se advierte, aparecerá más adelante, es porque te está indicando que pasó de estar a un nivel energético superior, de un nivel energético superior a uno inferior, ¿verdad? Bueno, si tenés la distancia y tenés el valor del campo, te dice que el campo es 8 por 10 a la 4 voltios metro, y tenés la distancia, la formulación es simple y tenés que aprendértela, porque la vamos a utilizar para los siguientes ejercicios. La diferencia potencial es campo por distancia, y el signo te advierte que va a pasar de un estado superior de energía potencial a uno inferior. Eso es lo que te indica el signo, ¿sí? Entonces son 4 por 10 a la 4 voltios metro. Y después recordamos la formulación. Para establecer un cambio de energía cinética, nosotros hacemos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Por supuesto, en el punto A, la energía cinética inicial es cero, porque es un medio de la masa. Ah, dime.
Sí, entonces si la carga fuera desde el punto A al punto B, entonces ya no sería este negativo que está aquí en el... Bueno, eso, exacto. Bueno, ese es en el caso. Bueno, si esta carga estuviese en el punto B y esa carga fuese negativa, las leyes dicen que, que esa carga, si fuese un electrón, por ejemplo, si fuese un electrón, el sistema se alinea, pero agarraría hacia arriba, ¿sí o no? En sentido contrario al campo eléctrico. Suponete que esta barra que está cargada negativamente, que eso es un error, sino que se dice que tiene menor potencial. Suponete que el punto B tenga 0 voltios. Pero como el electrón va a agarrar en sentido contrario de la región de campo, entonces va a pasar de tener una energía potencial eléctrica casi 0 y se va a desplazar, y ese es un concepto muy bonito, ¿verdad? Porque ahí la diferencia potencial sería diferente, ¿sí? Bueno, es que la regla es en función de hacia dónde se dirige, la partícula, y si en algún momento mantiene la velocidad constante, ¿sí? Porque aquí hay un problema, que se pueden aplicar todas las formulaciones de la cinemática de la partícula, pero como tenemos los conceptos de voltaje y diferencias de potencial, es mucho más recomendable trabajar en términos de energía, ¿verdad? Para no complicarse hay que trabajar en términos de energía. Bien, vamos a ver. Bueno, esto es un repaso del ejercicio de la vez pasada. Entonces tenés el voltaje y te recordás que repasamos el concepto de que energía es igual a voltaje por carga. Entonces, el concepto de electron volt aquí se aplica, aunque es un valor de protón, pero no va a decir proton volt, ¿verdad? Entonces, la variación de energía cinética, ¿sí? La variación de energía cinética es la resta de la energía final menos la inicial, si se está moviendo la partícula, y la variación de energía potencial eléctrica es simplemente carga por voltaje, y en este caso es la carga del protón. Vamos a justificar el signo. Pues a la hora que cambie la energía, nosotros pasamos al otro lado, E por delta B pasa al otro lado, pasa negativo, el 2 pasa a multiplicar, ¿sí? El 2 pasa a multiplicar y se divide la masa. Se saca raíz cuadrada a ambos lados y en ese momento pues se sustituyen los datos, que nos encanta hacerlo, y pues la corrección del signo se hace acá. Bueno, ¿por qué estamos repasando esas formulaciones? Porque les voy a delimitar los ejercicios. ¿Hola? Una pregunta. ¿Cómo es que sale ahí el metro sobre segundo? ¿A dónde sale el metro sobre segundo? ¿En la fórmula? Sí. Ya. Vamos a ver. Muy buena pregunta. Estamos aquí. Bien, vamos a ver la... Vaya, cuando vos haces aquí E, que es unidad de Coulomb, por delta B, que es unidad de voltios, E por B es energía, esos son joules, ¿verdad? Tenés que pensar que el conjunto carga por voltaje son joules, ¿sí? Y joules, ¿a qué es igual joules? Es kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque es fuerza por distancia, ¿sí o no? A ver, ayúdame. Sí, ahí con el kilogramo de abajo se sustituye y queda ya. ¿Queda metros por segundo al cuadrado de arriba? Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que acordate que aquí la raíz cuadrada es la que va a eliminar, porque va a quedar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada lo que hace es permitirte que el metro por segundo salga, ¿verdad?
Bueno, ya me quedó claro, ingeniero. Esa era la duda que tenía. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que como ahorita ya está utilizando la parte de voltios, ¿verdad? Tendrías que irte a leer otra vez que carga por diferencia potencial son joules, porque estamos trabajando en energía. Es más, aquí un medio de masa por la velocidad cuadrada son joules. ¿Ok? Son joules. Y le está sumando, o tendrías que sumarle, joules también. ¿Verdad? Si no, no se puede. Bueno, vamos a ver. Queremos ver los ejercicios estos, los de... Esta es una parte muy psicológicamente bonita, pues porque nos prepara mentalmente a lo que viene en el examen o lo que podría venir. Y nos da un poco de tranquilidad. La verdad que cuando estuve revisando los ejercicios dije, bueno, no va a estar difícil el examen porque no hay mucho ejercicio que hacer. Al menos en este libro. Tendríamos que irnos a otro libro como los de Resnick, ¿verdad? Que tiene ejercicios muy bonitos. Vale. Suponete, vamos a ir viendo los ejercicios, la sección 25.1, ¿sí? Y como tenemos ahorita fresca la memoria, ahorita, como tenemos fresca la memoria ahorita, podemos ver lo siguiente. El número 1 dice, calcule la rapidez de un protón acelerado desde el reposo, o sea que estaba en velocidad cero, a causa de una diferencia de potencial de 120 voltios. Entonces, calcule la rapidez de un electrón que se acelera a causa de la misma diferencia de potencial. ¿Qué formulaciones son las que debes utilizar? Ajá. Raíz cuadrada de 2 veces carga por la diferencia de potencial sobre la masa. Va, se acabó el ejercicio. Y como ya tenemos ahí la masa del protón y del electrón y la carga, pues solo sería sustituir, ¿verdad? Exactamente la fórmula que está ahí arriba. ¿Me entendés? O sea, no, yo no le miro mayor complicación. Lo que es complicado en este caso es de que como a veces no leemos el resumen técnico, pero obviamente si lo que fuimos a hacer es revisar el resumen técnico y en ninguna parte del resumen viste la formulación al menos de la campo eléctrico o el voltaje sobre distancia, no lo vimos, ¿verdad? No aparece en ningún lado. Y la última fórmula que acaban de mencionar, que es basada en un análisis energético, también no está por ningún lado. Pero solo el que lee el resumen técnico a la hora del examen dice, cuando lee un trozo, dice, de las unidades de donde sacaron las unidades de medida, de aquí sale la formulación. Y luego, pues, aparecen ejercicios como estos que decís vos, es en serio. Si yo acabo de repasar el ejercicio entre 20 placas, y es la misma formulación, entonces, solo lo único que te va a cambiar es la masa, ¿sí o no? La masa del electrón y la masa del protón. Bien. Y esto quiere decir que estos ejercicios los puedes hacer ahora en la noche. Si es que no hay. Si hoy hubiese sido el examen, ¿verdad? Si hoy hubiese sido el examen, ¿qué hubiese pasado? Por eso el domingo vas a estar más que preparado. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice la diferencia potencial entre las placas aceleradoras del cañón de electrones de un cinescopio de televisión es de aproximadamente 25.000 voltios. Por eso que cuando uno es travieso y iba ¿cómo se llama?, a reparar el televisor o uno mismo lo destapaba, pues lo primero que uno tiene que aprender es a descargarlo, ¿verdad? Porque por ahí ronda el voltaje que te puede golpear, pero el voltaje no necesariamente va a matarte. El voltaje lo que genera es un gran campo eléctrico, ¿sí? Claro, cuando, no sé si ustedes los han golpeado una descarga de ese tipo, pero uno siente que el corazón se le va a parar, pues, y es un golpe en seco. Pero el sistema no tiene la capacidad de mantener ese amperaje durante mucho tiempo. Por eso es un toquecito, ¿sí? Si pensamos que energía es electron volts, que es carga por voltaje, pues posiblemente puedes tener 25.000 voltios.
Pero ¿qué pasa si son 25.000 voltios? Y como la fórmula es energía igual carga por carga del electrón o el protón por voltaje, pueden ser 25.000 voltios. Pero si la carga, si es un electrón o un grupo de electrones o protones, pues cuando vos multiplicas la carga elemental por los 25.000 voltios, resulta ser que son no sé cuántos joules, ¿verdad? O sea, que la energía acumulada es pequeña. Su aparición o su manifestación en términos de voltaje es muy grande. ¿Sí? Lo mismo pasa con las bobinas de Tesla, las esferas de Van de Graaff para hacer arcos eléctricos, estar jugando, como los videos que hemos visto. Por eso que muchas veces uno puede acercarse y recibir esa descarga. Lástima que el laboratorio pues, no está activo y no estamos yendo a clases presenciales, pero unas niñas hicieron una esfera de Van de Graaff y una bobina de Tesla impresionante, que el arco saltaba unos 10 centímetros. Y pues, nunca tuvieron miedo las señoritas, ellas hicieron la bobina, allá anduvimos, como decimos la palabra, pepenando capacitores y unas cosas de una flashback para estas cosas de los arranques de las lámparas. Al final las chicas hicieron todo el circuito, porque no solo, bien me acuerdo, porque eran solo niños, eran 3 niñas muy inteligentes. Y lo conectaron, sí, se llevaron sus sustos, ¿verdad? Más de alguna hasta lloró cuando la golpeó, pero bueno, todo pasa en la vida. Bueno, son cosas que pasan, ojalá podamos vernos algún día. Bueno, entonces aquí, en este, fíjate, dice un campo eléctrico uniforme de magnitud. Mira qué importante, no tenés que asustarte, ahora son 325 voltios metros, cuando en los primeros temas, pues tenías que acostumbrarte, que recibí una llamada. Antes era Newton Coulomb o fuerza por unidad de carga y ahora son voltios por metro. Dice que está dirigido hacia el lado negativo de la Y. Aquí está el dibujo, mira, va hacia abajo. Las coordenadas del punto A son las que aparecen acá, ¿verdad? Están en el tercer cuadrante. Y las del punto B son positivas, están en el primer cuadrante. Dice, calcule utilizando la trayectoria azul la diferencia de potencial entre B y A. A ver, ¿cómo haríamos eso? ¿Te recordás del ejercicio aquel en el que hicimos la formulación que la energía potencial era igual a menos la integral de campo por distancia? En estos puntos la pregunta del millón es ¿en cuáles trayectorias el campo eléctrico hace trabajo? Si te fijas, el campo eléctrico ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿no? Claro, si vas de A hasta B, vos vas a gastar energía, pues la vas a extraer en el campo eléctrico, se te va a poner en contra de tu trabajo si lo desplazas de A hasta la línea de acción de B. Ahora, vos deberías de pensar muy bien cuál es el siguiente paso si te vas a mover de esta esquina hacia B. Y darte cuenta que para desplazarte desde A hasta B, yo observo que estás perpendicular al campo, ¿sí? Y si estás perpendicular al campo, la teoría del producto punto dicta que no hay cambio de energía potencial eléctrica ahí, ¿verdad? Entonces, se puede hacer también desde A a B uniendo una línea, ¿sí? Uniéndolo con una línea, pero cuando haces la integral de menos E punto ds, te darás cuenta que si vectorizamos el campo eléctrico y hacemos el producto punto de la trayectoria, ¿sí? Cuando hacemos el producto punto nos daremos cuenta que para las trayectorias en que el ángulo entre el campo y el desplazamiento es 90, el coseno de 90 es 0. O sea que solo te aparecerían el producto punto validado cuando el campo eléctrico y el desplazamiento son paralelos, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios matemáticamente no te están exigiendo. Lo que te está exigiendo es que leas tu resumen técnico, si no, no lo puedes resolver. Claro, si te vas y buscas el solucionario, lo haces súper rápido. Bueno, entonces, entre otras cosas, lo que te debo decir que cuánto se puede hacer. Mira, un electrón que se mueve paralelamente en el eje X, ya te lo imaginaste desplazándose, tiene una rapidez, o sea, tiene una velocidad en el origen,
en este caso su rapidez se reduce, ¿sí? A un valor pasa de estar de 3.7 por 10 a la 6 metros por segundo a 1.4 por 10 a la 5 metros por segundo en el punto X2 centímetros. Calcule la diferencia de potencial entre el origen y ese punto. Mira qué fácil es. Primero, si el electrón iba a una velocidad y luego bajó su velocidad, es como cuando vos vas en un carro, ahí ves que ahí adelante está la policía. Más si andás alcoholizado o no andas licencia, pues yo no creo que aceleres más. Bueno, hay gente loca, ¿verdad? Por eso tantos accidentes. Pero si no llevas licencia y vos lo que haces es bajar la velocidad. ¿Y qué haces para bajar la velocidad? Frenás, compresionás, ¿verdad? O cuando vas hacia abajo. Y vos decís, yo no puedo entrar en esta curva o en esta pendiente a una velocidad muy alta. Empezás o soltás el acelerador o vas frenando. Quiere decir que hay un cambio de velocidad. Entonces hay una fuerza en sentido contrario. ¿Sí? Ok, entonces si pasas de una velocidad mayor a una menor, tuvo que existir un proceso de desaceleración. Quiere decir que la desaceleración, ¿cómo se hace? Fuerza es igual a masa por aceleración. O sea que con las ecuaciones de la cinemática, con las dos velocidades que están aquí, perfectamente calculo la desaceleración que tuvo que existir. Al tener la aceleración en sentido contrario, yo puedo calcular la fuerza que se aplicó. ¿Sí? Y como fuerza eléctrica es campo eléctrico, ¿por cuánto? Aquí igual a fuerza eléctrica a campo eléctrico por carga. Con la aceleración y con la masa del electrón puedo calcular no solamente la fuerza eléctrica, sino que puedo calcular el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Tenés aceleración? Ok. Fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración la calculas primero con la cinemática de la partícula. ¿Sí? En cualquier relación, ¿en qué te digo? En la fórmula, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos el doble producto de la aceleración por un desplazamiento. Con esa formulita fácilmente calculas la aceleración. ¿Por qué? Porque tienes distancia y tienes la variación de velocidad. ¿Sí? La aceleración sería la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Ahí está la fórmula para la aceleración. ¿Sí? Esa formulita ocupas para la aceleración. Luego decimos, ok, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Puedo calcular la fuerza? ¿Cómo? Multiplico la aceleración encontrada y la multiplico por la masa. Tengo la fuerza. Y luego digo, fuerza eléctrica es igual a campo eléctrico por carga. Despejo y ya tengo campo eléctrico. Y luego me acuerdo, y campo eléctrico es voltios sobre metro. Quiere decir que si multiplico el campo eléctrico por la distancia, campo eléctrico por distancia es diferencia potencial. ¿Y qué me pide aquí? Calcule la diferencia potencial. ¿Sí? Entonces, ahorita, aunque no creas, estamos estudiando. Y no dicen por qué estamos grabando, pero creo que ya estamos grabando. No estamos grabando, chicos. Pero están apuntando. Evelyn, Marisela Santos. Sí, ingeniero, al menos yo sí estoy tomando mis apuntes. Eso, porque ahorita es como que estuviésemos, como yo te digo, hey, te invito a un café, ¿sí? Para que aquí la gente utiliza ese te invito a un café para la sociedad y los chicos de ahora pues significa otra cosa, ¿no? Pero imagínate, te puedes juntar con un compañero, bueno, hoy no porque estamos en pleno pico de la pandemia, pero te juntas con alguien, abren cada uno su libro y empiezan. Voy a repetir este ejercicio para los que están apuntando. ¿Les parece? ¿Jesús está apuntando? Sí, ingeniero. Ok. Voy a hablar lento. ¿Y por qué no grabo? Porque no están revisando las clases. ¿Sí? Y ahorita yo lo que estoy haciendo es como que estuviésemos tomándonos un café y te diga, vamos a estudiar. Pero estudiar tampoco significa sentarte
y ver un solucionario y ingresar datos a una calculadora y como te dio la respuesta, ya estuvo, qué bueno, soy bueno en física. No, en este caso es una discusión, es como que estuviésemos en una discusión. Y para ir avanzando solamente como una asesoría, pues vamos a formularlo en el aire, apuntar, y usted se va a quedar trabajando. Y peligroso, le pido que lo desarrolle el ejercicio más este día. Vamos a ver, dice, y no vamos a grabar, no voy a permitir que graben porque solo así van a poner atención. Y peligroso, al final de la clase les digo, quiero que me hagan tal y tal ejercicio que hemos repasado para ver si están poniendo atención. En todas las universidades del mundo así es. ¿Sí? Más cuando estás en un proceso de doctorado o maestría, pues ahí vas a discutir la parte matemática, la propia teoría. Vas a compartir teoría con tus compañeros, se discute la solución de un problema, ¿sí? Entonces ahorita vamos a discutir la solución, luego vamos a nuestro cuadernito y veamos si entendimos el ejercicio. Bien, fíjate bien, dice, el electrón que se mueve paralelamente al eje X tiene una rapidez inicial. ¿Y para qué vas a gastar energía? Bueno, ¿para qué vas a gastar espacio de memoria guardándose este valor? 3.70 por 10 a la 6 metros por segundo. No, velocidad inicial, pues. Entonces, ya te dan la velocidad inicial. Entonces, vos en tus datos escribís velocidad inicial, tal. Su rapidez se reduce de este valor grande a este valor pequeño. Casi la mitad se reduce. No, hombre. Si antes estaba en el orden de los millones. 3.7 por 10 a las 6, o sea, millones de metros por segundo, y pasa al rango de los miles, porque 10 a la 5, ¿verdad? Son 140.000 metros por segundo a lo que ha descendido. Bueno, la cuestión es de una velocidad inicial alta, se reduce a una pequeña. Y en el punto X igual 2, si te dice que estaba antes en 0, y ahora está en la coordenada 2 centímetros, o sea, que en un intervalo delta X de 2 centímetros pasó ese fenómeno. O sea, se redujo impresionantemente. Entonces ya tenés delta X, velocidad final y velocidad inicial. Te dice, calcule la diferencia de potencial entre el origen y ese punto. La diferencia de potencial. Decimos, ok. El campo eléctrico definitivamente tiene que ir en la dirección del electrón, porque recordá que el electrón agarra para el otro lado del bandido, ¿verdad? O sea, que el campo eléctrico tendría igual que ir como el este entre 25 y 9, y el electrón va en esa línea, ¿no? Pero como ese es inquieto, ese agarra en sentido contrario del campo. Entonces, para que la fuerza eléctrica vaya en sentido contrario a la tendencia de velocidad y lo desacelere, como que lo frene. En este caso es como cuando vos vas en una bicicleta y sentís el aire en tu cara, ¿verdad? Ese aire, ese campo vectorial de aire te detiene, ¿sí? Pero en este caso el campo eléctrico va en la dirección positiva para que tu movimiento, tu desaceleración, pues, se presente de esa manera. Entonces te dice, calcula la diferencia potencial. Primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular su aceleración en sentido contrario. Existe una fórmula de la cinemática que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos, ¿verdad?, el doble producto de la aceleración por el desplazamiento. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué tenemos ahí? A ver, Silvia, ¿qué datos tenemos ahí en esa fórmula? Silvia. No, Evelyn, perdón, Silvia, no, porque sí, yo no miro ni una Silvia ahorita. Evelyn. Hola, Evelyn. Se fue Evelyn. No, aquí está. A ver, chica, estoy diciendo que tenemos la fórmula de la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos el doble producto delta X. ¿Qué puedes sacar de ahí? Velocidad inicial. No, porque la velocidad final y la inicial ya te la dan, ¿verdad? La velocidad final y la inicial ya te la dan, y el desplazamiento también te lo dan. La aceleración. La Porque dan la velocidad inicial, velocidad final y el desplazamiento. Pero no, te dan también velocidad final, velocidad inicial y desplazamiento.
O sea, que la fórmula de la aceleración sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento, ¿verdad? ¿Estamos todos claros? Ahí despejamos, ¿sí o no? ¿La podría repetir? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por delta x. Entonces, ahí despejas aceleración, teniendo cuidado de asignarle el signo negativo, porque vos ya identificaste que es un proceso desacelerativo. O sea que utilizas en el más menos, dejas el menos y despejas. La aceleración sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces delta x. El micrófono, tengan mucho cuidado. Suerte que no estoy grabando. José Gerardo, ten cuidado. Quizás va en el bus, José. Correcto. ¿Está bien, José Gerardo? Sí, César, es que falleció una tía, entonces están haciendo un rezo aquí en la casa y por eso. Lo siento mucho. Hey, cuando pase algo así, no tengas pena, me podés decir perfectamente sí. Sí, porque a veces a uno lo necesitan para cualquier cosa. Y si cuando pasen cosas así, que lamentablemente están pasando muy seguido, no tengan pena de decirme, César, necesito tiempo, o estoy deprimido, o me siento mal, o tengo que apoyar a mi familia, a mi novia. Pueden decirme y yo con todo gusto les doy chance. Pero bueno, gracias por estar en clase. Bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos pendiente la aceleración. Y ahora que tenemos la aceleración decimos, hey, pero fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí encuentro la fuerza en sentido contrario que se le está haciendo el electrón para bajar su velocidad. Entonces, si acabamos de calcular la aceleración, digo, fuerza es igual a masa por aceleración, ahí tengo la fuerza en sentido contrario. ¿Sí? Fácil, la ley de Newton. Ahora, una vez que tengo la fuerza, ahora digo, ok, ¿y qué hago con la fuerza? Fuerza eléctrica, según la teoría, es campo eléctrico por carga. Campo eléctrico por carga. Y si tengo la carga, que es la carga elemental de un electrón, y tengo la fuerza, paso a dividir la carga elemental del electrón y me queda campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. ¿Sí? Fuerza eléctrica sobre carga es campo eléctrico. Es más, las unidades del campo eléctrico son Newton-Coulomb. Pero, como ya aprendimos, que las unidades del campo eléctrico ahora ya no son Newton-Coulomb, sino que ahora son voltios por metro, tendré el valor de campo eléctrico, pero hoy tenés que asegurarte de colocarle voltios por metro. Y oí la fórmula, campo eléctrico es voltios por metro. Quiere decir que si al campo eléctrico le multiplico la distancia, campo eléctrico por distancia es voltios. O sea que la fórmula de la diferencia potencial simplemente sería campo eléctrico por distancia. ¿Y te están dando la distancia? Sí. ¿Calculaste el campo eléctrico? Sí. ¿Calculaste la fuerza eléctrica? Sí. ¿Calculaste la aceleración? Sí. Y esa es la manera estructurada de desarrollarla. ¿Qué hemos aplicado? Solamente este capítulo. Bueno, y colorín colorado se acabó el ejercicio. ¿Cuál de los puntos está a mayor potencial? Esa es una pregunta muy bonita. ¿Sí? ¿Cuál de los puntos está a mayor potencial? ¿Hacia dónde va? Si el campo eléctrico va hacia la derecha. César. ¿Puedes repetir nuevamente? Fíjate que por la señal no te escuché muy bien. Me quedé en el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual. Ok, el campo eléctrico equivale a fuerza sobre carga eléctrica. Fuerza eléctrica sobre carga eléctrica. Ese es campo eléctrico, ¿verdad? Entonces vos decís, ok, yo ya tengo masa por aceleración, que es fuerza, y si eso lo divido sobre la carga, campo eléctrico es fuerza eléctrica sobre carga. Y después, ahí me aseguro que en vez de colocar las unidades de Newton-Coulomb, coloco unidades voltios sobre metro para el campo eléctrico.
Y yo me quedo viendo la fórmula, pero si campo eléctrico, las unidades son voltios sobre metro ahora. Quiere decir que si tenés el campo eléctrico, si vos multiplicás el campo eléctrico por la distancia, fíjate bien, si multiplicás el campo eléctrico por la distancia, tenés la diferencia de potencial. Ahora tenés que pensar en lo siguiente, la lógica como el ejercicio de las placas. Si el campo eléctrico va para la derecha, porque en realidad va para la derecha el campo eléctrico en este ejercicio, porque es la única forma que la fuerza eléctrica vaya en sentido contrario. ¿Sí? Pues sí, porque como el electrón está desacelerando para la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué desacelera para la izquierda? Porque es su naturaleza, ¿verdad? Tomar la dirección del campo, pero en sentido contrario. En este caso, está desacelerando hacia la izquierda. Entonces, ahí vos pensás, si vos estás sintiendo el campo eléctrico, que va desde izquierda a derecha, ¿de dónde viene? Es por lógica, ¿no? Todos los animalitos cuando sienten un campo eléctrico ya lo saben. Y si yo estoy sobre una subestación o por unas barras de interconexión o de un banco de baterías que tiene un gran potencial o cualquier sistema que por alguna razón se ha cargado eléctricamente, mi cuerpo, si yo pues tengo la capacidad de manifestar, mi cuerpo manifestarse por el campo eléctrico, a la medida que vos te vas acercando a la fuente de campo eléctrico, vos sentís un campo eléctrico grande. ¿Y qué quiere decir? Que te estás acercando mucho a la fuente de campo. Significa que si entre más me acerco al campo o a la fuente de donde viene el campo, estoy a mayor potencial eléctrico. ¿Sí o no? No, es como que vos veas un incendio. Chicos, corramos para el incendio porque ahí vamos a estar a salvo. ¿Verdad que no? Sí, o sea, eso todos tenemos nuestro sentido tenés que desplazarte en sentido contrario hasta la fuente. Y entre más te acerques a la fuente de calor, más tu temperatura va a incrementarse. Vos decir, yo estoy sintiendo que aquí está más caliente, aquí está la fuente de calor, aquí está la radiación térmica. Entonces te estás acercando más a la fuente. Aquí es lo mismo, te estás acercando más al campo eléctrico. Perdón, a la fuente de campo eléctrico. Y entre más cerca estés de la fuente de campo eléctrico, vas a estar a mayor potencial eléctrico. Entonces, ¿te imaginas el campo para la derecha? Quiere decir que la fuente del campo eléctrico viene desde la izquierda. Y el electrón está empecinado a detenerse porque empezó de una velocidad mayor en cero. Y cuando llega a 2 centímetros bajo su velocidad, quiere decir que él está desacelerando y llegará un momento que el sistema, el electrón se va a parar completamente y va a decir, pues nos vemos. Llegó, pisó el freno y de regreso. Y se va de regreso, va buscando la fuente de campo eléctrico, ¿verdad? Bien, y así se responde, con esa lógica se responde el literal 2. Bien, vamos a ver, como estamos estudiando, ¿verdad? No hay problema esto. Mira, y sigue eso, ¿no? Dice, una partícula con carga Q de 2 microcoulomb y masa tanto. Yo no me estoy aprendiendo esto. Está conectada a un hilo que tiene 1.5 metros de largo. Perfecto, un hilo, ¿verdad? Y está atada en el punto de pivote P. La partícula dice, ¿ok? La partícula, el hilo y el punto de giro yacen en la mesa horizontal libre de fricción. Ok, aquí está el punto. La partícula es liberada del reposo cuando el hilo forma un ángulo de 70. Muy bien. Con un campo eléctrico uniforme, mira, de 300 voltios por metro. Fíjate esto, determine la rapidez de la partícula cuando el hilo es paralelo al campo eléctrico. ¿Qué necesitas nada más? ¿Qué necesitas? Determinar la rapidez de la partícula cuando el hilo es paralelo al campo eléctrico. O sea que esto va a girar, ¿no? Pero el desplazamiento se va a dar gracias al campo eléctrico. Porque fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ok. Y campo eléctrico multiplicado
campo eléctrico multiplicado por distancia es energía, ¿sí? Entonces, si tenés la energía y tenés la variación de voltaje en la distancia que se trabajó, podés calcular perfectamente la velocidad. ¿Y cómo va a ser eso? Bajo el concepto que es un escalar y solo se toman en cuenta las trayectorias en las que el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico es paralelo al desplazamiento, ¿sí? Entonces, este ejercicio es igualito al de las placas paralelas. Lógicamente es que uno piensa, ¿verdad? Que esto va a ser pivote acá y va a girar así. Y viene el concepto cuando ustedes estudiaron en Física 2, en los conceptos de las montañas rusas, ¿verdad? Que cuando viene la partícula hacia abajo, van toda la trayectoria, ¿sí? Y uno decía, hey, pues sí, pero en estos sectores, en las curvas uno se equivoca, ¿verdad? Cuando lo único que interesa es la variación de altura o la variación de energía potencial gravitatoria. Aquí es lo mismo. Uno piensa que porque está atado acá, esto va a tener la trayectoria importa. Esta trayectoria circular por el pivote importa. Claro que no importa. Lo que importa es la distancia efectiva que se desplaza. Eso sí importa. Entonces, aquí lo único complejo en teoría es calcular el desplazamiento que estuvo paralelo al campo. Y eso es muy fácil. Yo saco un triángulo aquí rectángulo, saco la proyección de esta distancia bajo la línea de la masa, ¿sí? Y digo, ok, en verdad, ¿cuánta distancia se desplazó en línea paralela al campo? Solo un sector, lo que le falta para llegar aquí a cero. Si vos cortás aquí y haces un triángulo rectángulo y luego la L la bajás completamente, me imagino que esta de este punto P hasta A es la representación de L. El desplazamiento pues es L menos L coseno de teta, ¿verdad? Ese es el desplazamiento. La longitud total menos la proyección L coseno de teta es el pequeño desplazamiento donde el campo eléctrico entregó trabajo y al realizar trabajo el campo eléctrico en esa dirección, la partícula ganó energía cinética, ¿verdad? Así que este ejercicio es exactamente el mismo, bueno, igualito a la formulación que hicimos para el de placas paralelas, solo que ahora lo único que necesitamos es el delta X, ¿verdad? Que trabajó el campo eléctrico, que es L menos L coseno de teta. Bien, ya está resuelto. Muy bien, y este sería el último ejercicio que ustedes estudiarían, mira, hasta el número 9, qué desgracia, ¿verdad? Bueno, al menos para la sección donde incorporamos el concepto de diferencia de potencial y campo eléctrico y distancia, pues este ejercicio 9 sería el único que tendrías que estudiar. Estos 9 ejercicios, por Dios, lo hacen hoy en la noche, ¿sí? Bien, voy a aperturar en Sinapsis, voy a aperturar el espacio para que usted suba, si usted quiere, si usted tiene tiempo. Si usted las madrugadas la ha utilizado para dormir y no para estudiar, es muy su problema, ¿verdad? Porque usted está pagando por estudiar. Sí, yo sé que soy feo, yo sé que soy pedante, yo sé que, ay, va a decir César, ¿cómo es? Si uno tiene que dormir, sí, claro, que duerma cuando tenga el título en la mano, hombre. Bueno, ni aún ahí, porque cuando ya vas a ver que cuando estés si ya estás trabajando, pero cuando estés con un cargo más grande, ahí vas a ver que no vas a tener oportunidad de dormir. Ahora que estás joven, que tienes toda la vitalidad y la potencia para hacerlo, pues sí, yo sé que bueno, es difícil no dormir 2 o 3 días hacer un trabajo, pero por eso no hay que permitir que se le acumulen a uno las actividades. Entonces, si usted tuvo la voluntad de hacer su resumen técnico y de velarse hasta las 11 de la noche, wow, todos los días, le aseguro que usted va a tener su resumen técnico. Con 1 horita o media hora que haya dedicado todos los días al resumen de sus clases, usted tiene que tener bien hechito. Yo siempre felicito a Evelyn, que es la que más me ha sorprendido con sus resúmenes técnicos, que hasta le he dicho yo a Evelyn, ya basta, por favor, ya no haga resumen, porque son muy bonitos y yo los guardo, por ejemplo, los resúmenes de Evelyn yo los guardo, porque ahí tienen ejercicios resueltos.
¿Qué voy a considerar en la parte del resumen técnico? Por supuesto, la clase, ¿verdad? No solamente lo del libro, sino que lo que desarrollamos en clase. En especial los ejercicios que revisamos y que realizamos. Otra cosa, ¿qué reviso yo por lo general en los resúmenes? Las tareas. Ver si las tareas están en su cuaderno. Yo sé que algunos solo las copian, pues. Yo no soy un niño, ya estoy muy viejito ya. Yo he sido pícaro también. Pero pícaro en el sentido de que no, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer las tareas, tengo que tener este ejercicio. Yo me acuerdo para estos tipos de clases o para otra clase que van a llevar que se llama Teoría del Campo Electromagnética, pues esos ejercicios no tienen dibujos. Entonces vos tenés que imaginarte los ejercicios en el espacio y cambiar de coordenadas. Así que lo que hacíamos, pues, era tener lo mínimo 300, 400 ejercicios. Tener 300, 400 ejercicios en la mesa, estudiando, ¿verdad? Y a la hora del examen, pues no tenías ni un papel, solo lápiz y borrador. Y sí, y si los ejercicios no necesitaban calculadora, porque el doctor, bueno, el ingeniero que da esta materia, pues a veces los ejercicios solo con letras. Para evitarte el uso de la calculadora, todo el ejercicio con variables. ¿Y qué te estaba preguntando él? Las formulaciones, que vos pudieses discutir un ejercicio, que pudiese utilizar el ingenio para desarrollarlo. No es tan interesante el uso de la calculadora, porque no se está evaluando el uso de la calculadora, ¿verdad? Eso estamos haciendo ahorita. Eso estamos haciendo exactamente ahorita. Bueno, entonces con respecto al resumen ya me estaba perdiendo. Yo por eso reviso que hagan los ejercicios del libro, fíjate bien, los ejercicios del libro, y las tareas. Por ejemplo, yo estoy muy consciente, pues, que yo les dejé una tarea de 2 barras para la fuerza entre barras. Yo estoy muy consciente. Hasta hay un campo ahí en Synapsis donde ustedes subieron eso. ¿Sí? Pero si yo reviso el libro, el cuaderno, y no está, significa que usted no hizo el ejercicio. O no lo interesó, o no lo pasó. ¿Verdad? Entonces, para su examen, ¿qué pasaría en su examen? Si usted tiene estos 9 ejercicios y lo tiene a la par, posiblemente el examen no es que le vaya a salir exactamente uno de estos ejercicios. Pero aquí, si mezclas todos y te aprendes cómo han hecho toda la teoría, el examen va a ser súper rápido. ¿Sí? Es más, vos decís, este ejercicio se parece a ese que hicimos que está propuesto en el libro. ¡Ey, yo aquí lo tengo en el libro! Aquí lo tengo en mi resumen, ¡qué fácil! Las formulaciones de este me sirven para esto. ¿Sí? Porque te das cuenta, las formulaciones sirven. Yo por eso, en cada ejercicio, mi recomendación de estos 9 ejercicios, saquen las formulaciones. Así, hemos estudiado 12 ejercicios. Si nos damos cuenta, usted resuelva los 12 ejercicios, los que hemos repasado. El número 1 creo y el número 5. Bueno, también el número 4. Compare las formulaciones. Y cuando compare las formulaciones de cada uno de los ejercicios, se dará cuenta que son las mismas formulaciones y conceptos utilizados. Y esas son armas para uno, ¿verdad? Y a la hora del examen uno dice, vos no te vas a ir a acordar del ejercicio tal cual. Te acordás de las formulaciones. Hey, la relación de esta es aquí, esta fórmula sirve para esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces le estoy pidiendo que en su resumen tengan eso, que eso les da más puntos. Y que consideren, yo sé que algunos hasta se enojan por eso, pero que consideren que cuando yo les pongo resumen técnico, el que se está flagelando soy yo, porque yo tengo que revisarles todo eso. A mí nada me costara que usted, o sea, si a usted no me interesara, a mí no me nada. Si copia bueno y si copia no, si hace su tarea bueno y si no, no. Puchicas, unos 3 papeles tuviesen de cuaderno, ¿sí? No tuviesen ni la teoría, eso va en contra de ustedes, porque no tendría la teoría para sus exámenes. Si yo no les exijo los resúmenes, no hay teoría para sus exámenes. Y si todavía se las califico y les doy un puntaje por ahí para que suban nota, para mejorar la nota del primer parcial, entonces véalo como un bono, ¿verdad? Por su esfuerzo, fíjate, esfuerzo es copiar clases. No cometan algunos errores, pues por lo menos yo no tengo cuadernos por andar de tonto, pues no apuntaba, no hacía resúmenes, pero me iba mal, pues, porque no, yo me arrepiento, yo tuviese todos los cuadernos y ejercicios, pues, pero no sé qué se han hecho.
Y entonces yo digo, lástima que hubiese una biblioteca de al menos 3 libros por materia. Y no sé, si yo calculo he llevado unas 90 materias en las pocas cosas que he estudiado. Y puchica, si hubiese hecho un cuaderno con ejercicios por cada materia, pues me puedo poner 270 libros, tuviese más lo que compras, más los que invertís en tus libros, que uno invierte cuando está estudiando y compra muchos libros. Yo siempre me he gastado el sueldo en esto. Y ese puchica, esto es ¿qué? Lo que le voy a dejar a los hijos que no tengo, los libros, ¿verdad? O el conocimiento. Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Por eso yo les exijo mucho que hagan su resumen. Vamos a revisar este último ejercicio antes de cerrar la sesión para que aperturar en Sinapsis el link para que ustedes suban su resumen. Y lo siento mucho, pero le voy a poner tiempo para que lo suban. Yo voy a dar un tiempo prudencial. Creo que un tiempo prudencial sería entre las 8 y las 10 de la noche. O sea, 2 horas para que prepare su resumen. Aunque yo les aconsejé que fueran parte por parte, que ya lo tuviesen listo. Capturas en Excel, si hemos hecho ejercicios en Excel, o si usted ha hecho trabajos en Excel, póngalas. A mí me interesa muchísimo que ustedes aprendan esta herramienta. Yo creo que sí hemos hecho algo por ahí. Bueno, listo su lápiz y su cuaderno para apuntar. Vamos a analizar este ejercicio. Fíjate bien, dice, una varilla aislante con una densidad de carga lineal de 40 microcoulomb por metro. ¿Te acordás que la distribución de carga, hay distribución de carga superficial, distribución de carga volumétrica? En este caso es lineal. En la barra, en toda su longitud, está acumulada esa carga, ¿verdad? Y ahora, mira, qué importante. Yo he hablado mucho de esto, ¿no? En alguna clase hablé de esto, que iba a pasar esto. Y dice, y densidad de masa lineal, un concepto nuevo, ¿sí? Densidad de masa lineal. Vamos a ver por qué nos dice densidad de masa lineal. New son tantos kilogramos por metro. Se comporta de la misma manera que la carga por metro, ¿verdad? La distribución. Pero esto es masa por unidad de longitud. Dice que se libera del reposo en un campo eléctrico uniforme E. Otra vez las nuevas unidades. Campo eléctrico son 100 voltios por metro. Son 100 voltios por metro, pero también yo puedo interpretar ese campo eléctrico como 100 newton por coulomb. O sea, E igual 100 newton sobre coulomb. O sea, fuerza por unidad de carga. Cuando hay fuerza, si campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, fuerza es campo por carga, ¿verdad? Y ya cuando estamos viendo eso, pues, decimos, aquí va la fuerza genera aceleración, porque fuerza es igual a masa por aceleración, y vamos por ahí. Ahorita solo sabemos que hay 100 voltios por metro, o 100 newton por coulomb, dirigido perpendicularmente en la varilla. Casi el ejercicio lo tenemos solucionado ya. Fíjate, determine la rapidez de la varilla después de que ha recorrido 2 metros. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Tenemos que pensar, si el campo eléctrico es uniforme, significa que la cantidad de fuerza por unidad de carga es la misma en todos los puntos de la varilla. Tiene que decir que esta varilla se tiene que desplazar, como la carga no la dan en positiva, se tiene que desplazar en dirección del campo y en sentido del campo. Y tiene que acelerar. Y todos los puntos tienen que acelerar a la misma razón de cambio. Todos los puntos de la barra tienen que acelerar a su mismo ritmo. Entonces vos podés imaginarte esta barra como que fuese una partícula cualquiera. Entonces vos decís, lo único que no nos están dando es la longitud de la barra, ¿sí? Pero para calcular la longitud no es necesario, porque podemos trabajar en términos de la unidad. Uno puede entrar en caos aquí porque dice, Dios mío, pero no tengo la longitud. ¿Qué le importa, pues? Yo sí les digo a los chicos que trabajan conmigo en el laboratorio, bien, César, mire, pero ¿y esto qué hago? Y no lo tengo. ¿Y usted qué le importa, pues? Hágalo, ingrese a la fórmula.
y se dará cuenta que en el proceso las unidades o la variable longitud se le va a eliminar. ¿Usted cree? Claro que sí. ¿Por qué? Porque carga completa, la carga de la barra sería lambda por L. Carga es lambda por L. Repito, la carga total de la varilla es lambda por L. La masa total de la varilla es nu por L. ¿Sí o no? Masa es igual a densidad de masa lineal por L. Masa igual nu por L. Evelyn, ¿apuntaste? ¿Masa es igual a nu por L? Sí, perfecto. Entonces, tenés carga nu por L. Tenés masa, perdón, tenés carga lineal, pero ¿qué es la carga total? Carga total nu por L. No, L es lambda por L, perdón. Carga Q igual lambda por L. ¿Querés masa? Masa es nu por L. Y después decir, bueno, tengo la carga total, que depende de la longitud, y tengo la masa total, y fuerza es carga por campo. Si fuerza es igual a carga por campo, yo multiplico campo eléctrico por lambda por L, o sea, campo eléctrico por carga es fuerza eléctrica. Campo eléctrico por carga es fuerza eléctrica. Y carga total es lambda por L. O sea, que la fuerza eléctrica es campo eléctrico por lambda por L. Y luego, recuerdo, ok, fuerza eléctrica, campo eléctrico por lambda por L. Pero la fuerza eléctrica se relaciona con el campo como fuerza eléctrica es igual a carga por campo. ¿Sí? Carga por campo. Hasta nos están dando más datos de lo que necesito. Si fuerza eléctrica es carga por campo, ¿sí? También podría calcular ahí definitivamente cuánta es la carga total y todo lo que yo quiera. Pero también fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Bueno, y si tengo masa por aceleración y puedo desplazar aceleración, ¿sí? Fuerza eléctrica es masa por aceleración, despejo, pero la masa, ¿a qué es igual? La masa es a nu por L, a la densidad de masa lineal por la longitud. Otra vez aparece la longitud ahí, pero no interesa. Entonces, de ahí yo puedo despejar definitivamente la aceleración. Una vez que yo tengo la aceleración, la fórmula que utilicé para el ejercicio 1 y para el ejercicio 5, ahí aparece el desplazamiento. ¿Por qué me piden? Determine la rapidez de la varilla después de que ha recorrido 2 metros. ¿Sí? De esa formulación de velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por delta x. De esa formulación yo obtengo la velocidad final. Tengo la velocidad inicial, tengo el desplazamiento y ya tengo la aceleración, pues puedo saber perfectamente cuánta velocidad llevo, ¿verdad? Espero que hayan apuntado a la solución. Y luego te dice, ¿qué pasaría si, de qué manera cambiaría su respuesta al ejercicio anterior si el campo eléctrico no fuera perpendicular a la varilla? Bueno, pues si el campo eléctrico no fuese perpendicular, pues no me está diciendo tampoco qué ángulo tiene. Lo único que tengo que saber es que las únicas componentes que me interesan son las que son paralelas al campo. Entonces lo que tendría que hacer es una proyección del movimiento, del desplazamiento y por respecto a la base o la dirección del campo eléctrico. Y ahí se resuelve. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Qué extraño. Yo tengo una. Va, pero no se enojado, dígame. Con respecto a la distancia, no mucho le comprendí cuando estaba resolviendo, que la calculábamos. Como dice que determine la rapidez de la varilla después de que ha recorrido 2 metros, la distancia es 2 metros. O sea, el desplazamiento. Y en otros ejercicios que piden para formular la distancia, ¿cómo haríamos para sacarla de una vez? Ahí dependerá del ejercicio, dependerá qué datos te dan. En este caso, pues ya te dan el desplazamiento. En otros casos, pues ahí tenés todas las ecuaciones de la cinemática, ¿verdad?
Y es muy importante que las apunten. Mira, esto es horrible, estas formulaciones, estas cosas son impresionantes. Sí, ya comprendí dónde están las ecuaciones. Sí. Claro. Inge, una duda, así deduciendo la fórmula de la aceleración, quedaría lambda por campo eléctrico sobre mu. Se elimina la longitud, ¿verdad? Sí, se elimina. Claro, eso es muy importante lo que acabas de hacer. Y bueno, yo por buscar la fórmula de la cinemática, me estoy metiendo, mira las coordenadas de Euler. A ver, no, mira, la notación no la vamos a entender aquí. Pero creo que esa coordenada, esa fórmula ustedes la tienen, ¿verdad? Todas las de la cinemática. Son 4 que uno ocupa. Quiero ver aquí. Mira, pero aquí lo hacen por coordenadas cartesianas. Esto no vamos a poder tomarlas de aquí, porque esto es otra cosa, ¿verdad? Muchos no lo han llevado. Sí. Acuérdense ustedes, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Bueno, aquí hay unas, mira, movimiento rectilíneo uniforme y están deducidas, qué bonito. Hay movimientos parabólicos. Bueno, ustedes, yo creo que ustedes tienen mejor, tienen todas las formulaciones, ¿verdad? Para no complicarse leyendo todas estas cosas. Pero bueno, según como demande el ejercicio, ahí van a salir las cosas de la cinemática. Muy bien, chicos. Disculpen por hacer la clase así, por hacerla, pero es la única forma que pongan atención. El que estuvo en clase pero no pone atención y no escribe nada, lo más que va a hacer es quejarse, decir, yo no entiendo. Claro, no pones atención, no lees previamente y tu resumen técnico no lo has hecho. Bien, les voy a dejar, ya me voy a poner a trabajar en el Synapse para hacerle ya el que ustedes puedan subir, y eso sí, va a estar aperturado desde ahorita que lo creé a las 8 y 10 va a estar, nomás lo despidamos, yo voy a Synapse y va a estar abierto, yo creo que lo voy a dejar abierto hasta las 10, ¿verdad? Y le voy a poner restricciones, así que pues es oportunidad, ¿verdad? Para ganar los puntitos. Un PDF lo quiere. Claro, y otra cosa, oigan las indicaciones. Guarden el PDF con su nombre completo en mayúsculas. Las indicaciones son: guarde el PDF con su nombre completo en mayúsculas. Porque yo descargo, el sistema me da oportunidad, cuando yo voy a calificar, descargo de una vez y de una vez me lo ordena en orden alfabético, ¿verdad? Así que yo solo es como que estoy yo pasando lista, ¿no? Voy tal persona, tal, hago el PDF, qué bueno, tiene tanto. Siguiente punto, y por lo general, cuando usted guarda con su nombre, cuando me hace caso y guardas con su nombre completo el PDF, al tenerlo yo ordenado en la carpeta donde yo guardo lo que yo califico, pues prácticamente de una vez con mi Excel voy ingresando notas, mejorando notas, y se me hace mucho más fácil. Hay algunos de ustedes que no sé por qué, quizás tienen problemas conmigo o me odian, no sé por qué, pero no es mi culpa, no estudian quizás, pero no sé. O quizás han de sentir atacados cuando yo les digo estudien, lean, desvelen, acostúmbrense a desvelarse. Y pues sí, yo sé que es difícil, pues, pero y estás estudiando, estás creciendo, tu mente se está abriendo. Cada ejercicio que haces nueva interconexión de neuronas, y si el cerebro sabe que necesita más neuronas, la genera, o el ritmo de cambio de generación de las neuronas se mejora. La sinapsis en todo se mejora. O sea, es una buena inversión, es un gimnasio para tu cerebro hacer todos estos ejercicios. Entonces, cuando haces esto, muchas veces yo sé que algunos chicos se enojan conmigo, pero es la única forma que tengo de medio presionarlos a que estudien, ¿verdad? Para que sean muy buenos profesionales. Yo sé que algunos ya trabajan, pero es la única forma que tengo. De ahí, pues, yo no tengo nada contra ustedes, pero hay unos que yo creo que hasta por molestar lo hacen. Suben unos documentos que, por Dios, hay ciertas personas que yo no sé si están aquí en este grupo, no sé,
no utilizan ni regla. Así, los exámenes, cuando me los han hecho y entregado, es como que me están diciendo, tome esta cosa, y vea cuánto me pone. Ni regla utilizan. Y los números, y solo al ver los números, dejan mucho que decir, porque yo no los entiendo. El orden no lo entiendo. Los gráficos inexistentes. Y claro, como los copian de solucionarios, no hay gráficos, no hay ninguna interpretación y no hay una forma estructurada de desarrollo. Si se dan cuenta, estos ejercicios la mayoría son idénticos. Si usted ha apuntado bien lo que hemos hecho, se va a dar cuenta de decir, hey, está estructurado. Unos, de esta fórmula sale esto, de esta fórmula sale esto y esto. En el siguiente ejercicio me lo da inversamente, ¿verdad? Y así, ¿verdad? A eso le hablo estructurado. ¿Sí? Bueno, pues ya les estoy quitando tiempo. Entonces, nos despedimos y el domingo va a ser su examen. Vaya, chicos. Para que yo le acepte su resumen técnico y asegurarme, oigan bien, y asegurarme que usted ha estado en clase y ha estudiado y ha puesto atención en esta clase, usted, para que yo le reciba ese resumen técnico, me tiene que resolver en este instante los ejercicios que hemos razonado. ¿Cuáles son esos los ejercicios que hemos hecho, que hemos discutido aquí? El uno. Voy a bajarlo. Sí, claro. El 1. Ya que lo veo, nos baja. Bien. El 3, el 3 también. El 3. El 4 lo discutimos, ¿verdad? Y el 5 también lo discutimos, ¿no? ¿Sí o no? 1, 3, 4, 5 hemos discutido. Y también el 8, ¿sí o no? El 8 y el 9. Bueno, pero no vamos bueno, no nos vamos a... Iba a decir una palabra, pero bueno. Vaya. Yo les exijo en este momento que me hagan el 3, el 5 y el 9. Sí. Ejercicios 3, 5 y 9. ¿Sí? 3, 5 y 9. ¿Apuntado? ¿Evelyn? Sí, ingeniero. Vaya, eso ya tiene las formulaciones, ¿verdad, Evelyn? Sí, ya la formulación ya. Ok, o sea que no hay problema. Y cuando vamos al ejercicio, a la solución, hay algunos que no saben que aquí están las soluciones de los ejercicios. Yo digo, qué esperanza para El Salvador. Porque nunca han hecho un ejercicio de libro. Vamos a ver aquí. Estamos en el ejercicio con el capítulo. ¿Qué capítulo estamos?